Hablamos recapitular de las tau, microtúbulos. ¿no es cierto?, que se encuentra el sistema nervioso central, eh, los motores que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para desplazar partículas, organelas, que es la adinaína, la quinesina, para hacer el transporte retrógrado o anterógrado. Y eso ocurre en las secreciones también de las células, como está en esa pantalla que está ahí, pues. Y finalmente hablé de la dinamina, que establecen puentes cruzados entre los microtúbulos como para alargar, ¿no es cierto?, la longitud de los microtúbulos, si es que tiene que transportar alguna vesícula, lo hace uniéndose entonces la dinamina y lo transporta al microtúbulo Recording adyacente. in progress. Ahí quedamos. Entonces yo voy a ahí sí. ¿Se ve todo eso, Benjamín? ¿Nos estamos Sí, viendo, Benjamín? Pues, ahí está. perfecto. Pero esta es una diapositiva exclusivamente para mostrar que existe una familia perdón, lo saqué de la presentación, una familia, ¿no es cierto?, de estos motorcitos que son similares a la quinesina, donde los motores, ¿no es cierto?, de nuestra quinesina o cinesina que conocemos, ¿no es cierto?, motores, está muy apegado al extremo amino, pero existen, ¿no es cierto?, en otras especies que el motor está en los extremos carboxilos, ¿te fijas? Entonces, va a depender entonces que los motores que le van a dar la energía necesaria para el transporte, ya sea de organelas, vesículas, ¿no es cierto? Va a depender de la especie, ¿no? Algunos, por los humanos, por lo menos está en extremo amino, ¿no es cierto? Y la cola no tiene actividad, digamos, ATPasa. Y, pero en otras especies están los extremos carboxilos, como esas dos imágenes, que voy a colocar mi puntero. Puntero, ¿dónde está el puntero? A ver, bueno, no encuentro el puntero. En opciones de puntero, por favor. Apretando botón derecho o izquierdo. Sí, Aquí está, opciones de opción de puntero. puntero. Voy a poner enlace porque es más, Claro. no sé, es más resistente. Y señalaba que los motores entonces en otras especies están en el extremo amino, ¿no es cierto? Pero otras especies menores están en el extremo, perdón, carboxilo, y las otras especies están en el extremo eh, amino. Entonces es independiente de los extremos donde estén los motores, pero nuestro cinesina humana, ¿no es cierto?, está en el extremo amino. Se agregarán dos personas más, Benjamín. Ok, era para eso mostrar nada más. Y aquí está el resumen, ¿no es cierto?, que ya conocemos. Ahí, ¿no es cierto?, las principales proteínas que están participando en digamos, asociados a los microtúbulos. Ok, y aquí está, ¿no es cierto?, la alfa y beta tubulina, que van a formar entonces este microtúbulo. Y existen las TURC, ¿no es cierto?, que yo tengo el resumen en la siguiente diapositiva, ¿ya? En la siguiente están todas estas relaciones, entonces, los tips, ¿no es cierto?, y sus funciones. Debería haberla cambiado y haber puesto esta primero. Por ejemplo, la gama tubulina, ¿no es cierto?, la encontramos en las centrosomas y también se encuentra entonces el citoplasma de células vegetales, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto? Perdón, de células animales. En los vegetales hay centrosomas, pero están envueltos en la membrana nuclear. Eh, no me funciona el mouse. La otra proteína, estacmina, ¿no es cierto?, se engancha a los dímeros de las tubulinas y para pasarlo a la GTP. Tenemos entonces una proteína que se engancha en la pared de los microtúbulos, lo estabiliza y se engancha a otro, ¿no es cierto? Y estabiliza los conjuntos de microtúbulos. Esto es el resumen general de la función de los microtúbulos. Las cataninas, ¿no es cierto?, constan de un microtúbulo cortan los microtúbulos a través del ATP. Y vimos que los filamentos de actina lo hace la gelsolina, claro que sí, ¿se acuerdan del fragmento A? Por lo tanto, es similar entonces a los filamentos de actina, a la gelsolina, a estas cataninas. Ah, esto, puro año. ¿Ok? Entonces, la que se encarga en esta función, pero, ¿no es cierto?, siempre con la ayuda del T. Hola. Hola, hola. Las proteínas T pueden establecer entonces y polimerizar y despolimerizar, ¿cierto?, por el lado más, el lado positivo.
Las cinesinas desplazan, ¿no es cierto?, por el lado más y pertenece a las proteínas motoras, la que puse yo en la primera diapositiva, ¿no es cierto?, cuyo motor está en el extremamino. Estas proteínas, entonces, TIP, también pueden hacer guía de microtúbulos hasta que se encuentre una proteína donde engancharse. Las plectinas, estas se unen a todos los filamentos, los microtúbulos, los filamentos intermedios, las miosinas. Las plectinas, entonces, interaccionan los microtúbulos con los filamentos intermedios. Si la célula quiere que se estabilice el microtúbulo, deberán unirse a proteínas, como por ejemplo tenemos proteínas que se unen a los extremos más y que desmontan el microtúbulo. Hay otras que se enganchan en las paredes de los microtúbulos y lo estabilizan. También se ven proteínas que viajan por encima de los microtúbulos. Unas irán a un lado positivo y otras al lado negativo. Las miosinas van hacia el lado positivo, el lado más, ¿no es cierto? Y vienen del lado negativo. Ahora, otras proteínas que se enganchan, ¿no es cierto?, en el extremo para estabilizarlo. De tal manera que existen una gran cantidad de proteínas. Otras son proteínas que rompen, como las cataninas. Las proteínas tablas que encontramos en el sistema nervioso central se encuentran solo en los axones. Son proteínas que si se fosforilan, ¿ya?, no funcionan. Si los se fosforilan, no se puede unir al microtúbulo. No podrá realizar las funciones de estabilización de los neurofilamentos, por ejemplo. Tienen un lado por el cual reconoce el microtúbulo y otro para reconocer entonces a otra cosa, ¿ya? Los MAP no están en igual en todas las células. Y eso sería entonces la, la, digamos, la, la- digamos, los contenidos finales del citoesqueleto, estimado estudiante. Pero ahora tenemos que hablar de las especializaciones, cómo las células para mejorar sus funciones adquieren especializaciones tanto, ¿no es cierto?, en adherirse a los lados laterales y forman las uniones intercelulares, donde las células deben asociarse muy bien entre sí, porque si no se desprenden. Pero también tienen especialización en la superficie apical. Vale decir, las células deben aprovechar toda esta superficie libre, el ápice. Y si no entendemos cuál es la zona apical, aquí hay una diapositiva. ¿No es cierto? Los lados que se presentan en una célula y tengo una, una célula que se le ha sacado el citoplasma, todo lo que está en la superficie, ¿no es cierto?, hacia el lumen es la región apical o la cara apical. Los lados laterales, ¿no es cierto?, esto que estoy mostrando, son las caras o, ¿no es cierto?, o regiones laterales. Y la región basal es aquella zona donde se adosa y se sujeta a la membrana basal. De tal manera que en la región basal o cara basal, ¿no es cierto?, existen muchas proteínas que lo van a sintetizar el epitelio y células del tejido conectivo, que vamos a ver en los o tercer capítulo de los contenidos. De tal manera entonces que la superficie, una cara o región apical, ¿no es cierto?, está en la superficie libre, por los lados laterales poseen las caras entonces o regiones laterales, ¿no es cierto?, que son, digamos, todo lo que está rodeando las células. Son células hexagonales que va a tener 6 clavos laterales. Y una cara entonces basal es la que se une a la membrana basal. Dicho esto, entonces tenemos que empezar a analizar las categorías de unión por los lados laterales, cómo las sujetan, ¿no es cierto?, o cómo se impermeabilizan. Y aquí tengo dos imágenes, donde tengo una célula que se le saca todo el citoplasma con su cara apical y su cara lateral. ¿Se fijan? Falta la cara basal. Y ampliado, ¿no es cierto?, semejante a una microscopía electrónica de transmisión, tengo la cara apical, donde podemos ya observar algún tipo de modificación en las microvellosidades, por ejemplo, o la pinocitosis, ¿no es cierto?, cómo incorpora, ¿no es cierto?, partículas pequeñas al citoplasma. Pero para entrar en detalle, entonces, tenemos que señalar que existen las categorías de uniones. Entonces, existen dos tipos o varios tipos. Vamos a ver el primero, la zona la ¿no es cierto? Y van a formar las fascias
ocluyente. Para entender este concepto de uniones ocluyentes o también llamadas tight junction, tenemos que ver estas pequeñas imágenes donde tengo un epitelio intestinal, donde todos almorzamos, por lo tanto tenemos glucosa, ¿no es cierto? Que la hemos hidrolizado o como consumimos algún polisacario, ¿no es cierto? Almidón. Y con la enzima amilasa salival de la boca y el estómago la hidrolizamos disacario. Y la superficie intestinal tiene enzimas que hidrolizan los disacarios monosacarios. Y ahí está los monosacarios, ¿no es cierto?, en el lumen de este intestino. Y hay mucha cantidad entonces de moléculas de glucosa, pero no pueden pasar, porque por los lados hay una región, ¿no es cierto?, ocluyente o la tight junction. También se llaman impermeabilizantes. Para entender este concepto, cómo la célula logra incorporar glucosa a su interior, tiene que utilizar entonces eh, transportadores de glucosa que son los GLUT, ¿ya? Y aquí en el esquema al lado derecho tenemos una molécula de glucosa, ¿no es cierto?, que para poder pasar al interior del citoplasma de la célula necesita un GLUT, que puede ser el GLUT2. Por lo tanto, lo transporta hacia el citoplasma esta glucosa, pero es probable que la célula utilice la glucosa, ¿no es cierto?, para obtener ATP, pero normalmente, ¿no es cierto?, pasa a la sangre, donde por los lados laterales y en las regiones basales existe otro transportador de glucosa. Si arriba teníamos el GLUT2, podemos tener el GLUT5, ¿no es cierto?, o aquí arriba el GLUT1, y así vamos a ver que van modificándose el transporte entonces de los hidratos de carbono, porque no logran pasar libremente, lo hacen a través de transportadores de glucosa, o sea, que son los GLUT. Y depende, ¿no es cierto?, de una gran familia de GLUT. Y depende, nos está transportando entonces el tipo de GLUT que necesita. Dicho eso, entonces tenemos que analizar que las tight function impiden el paso de moléculas. Por eso se llaman impermeabilizantes o uniones ocluyentes. Para entender este concepto tenemos que ver el modelo de Singer-Nielsen, su de membrana, donde está constituido por un doble capa de fosfolípidos que están aquí en la cabeza, ¿no es cierto? Aquí está la otra capa. Pero asociado a estos fosfolípidos tenemos proteínas. Unas proteínas que son, ¿no es cierto?, no logran pasar toda la membrana celular. Por lo tanto, tenemos algunas, ¿no es cierto?, transmembranales y otras periféricas que están o en la cara externa o en la cara interna, como esta, por ejemplo. Esta está en la cara interna, pero no logra pasar hacia la superficie. Entonces tenemos que fijar nuestra atención en estas proteínas transmembranales o totalmente transmembranables, que se encuentran, ¿no es cierto?, en un extremo en el citosol o el citoplasma y en el otro extremo en la superficie libre. Y ahí estas proteínas normalmente tienen esas como Y, ¿no es cierto?, orbolitos, que son los azúcares residuales, que nosotros lo vamos a conocer como el glicocali en la última diapositiva, y que tienen acción enzimática, reconocen el yodo, ¿no es cierto?, mis proteínas, etcétera. Entonces, diciendo eso, entonces que existen proteínas transmembranales, aquí tengo nuevamente dos modelos de células, donde tengo las microvellosidades, y aquí están las caras laterales. Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, al modelo de Zinken y Nicholson, existen proteínas donde está mi puntero láser totalmente transmembranales, ¿no es cierto?, donde se fusiona, ¿no es cierto?, con una proteína de la célula adyacente y por lo tanto forma una sola proteína. Más abajo también hay una fusión y va formando, ¿no es cierto?, una, una fusión de estas proteínas. Por lo tanto, impide el paso de moléculas entre las células epiteliales. Y lo va haciendo al lado, ¿no es cierto?, hacia arriba, formando como una verdadera red para que no pase nada por los lados laterales. Y es lo que se conoce con el nombre de hebras de cierre, ¿ya? Hebras de cierre, entonces, que van por toda la cara interna, ¿no es cierto?, van generando proteínas transmembranales para unirse con las células adyacentes, con las proteínas transmembranales, para que no pasen por ningún lado ninguna molécula. De tal manera, entonces, que estas proteínas, ¿no es cierto?, no son
digamos, un tipo de proteína. Hay muchas proteínas, la ocludina, la vinculina que vamos a ver a continuación, las proteínas de la zona ocluyente tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera. Entonces existe una gran cantidad de proteínas asociadas a la zona ocluyente, como son la zona ocluyente tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la cinculina y la ocludina. Y que en la siguiente diapositiva vamos a ver dónde se localizan. Y aquí tengo una imagen muy simple, ¿no es cierto? Como las proteínas se han fusionado para formar estas hebras de cierre. No sé si ven mi láser, Benjamín. Bueno, Sí no se me... ve, profe. Ok. Entonces ahí formando entonces una fusión, por lo tanto no puede pasar nada. Puede haber una separación entre las membranas, equivalente a 20 nanómetros, perfecto. Pero ahí hay una fusión, por lo tanto puede pasar hasta ahí si es que existe un rompimiento, pero más adelante no puede pasar. Por esa razón se llaman también, ¿no es cierto?, uniones estrechas, ¿ya? O ocluyentes. Pero ¿cómo se produce aquello? Indudablemente que tenemos proteínas, ¿no es cierto?, la ocludina, ¿no es cierto?, y la claudina. Y aquí podemos ver entonces la zona ocluyente con los componentes moleculares. En esta zona, ¿no es cierto?, tengo la zónula ocluyente. ¿Y por qué se llama zónula? Porque es toda una zona, ¿no es cierto?, que está por todas las células, por los 6 lados. Y aquí está la constitución molecular, ¿se fija? Y aquí está mostrando que están constituidas por proteínas que se denominan la ocludina y la claudina. Y en la imagen que está en blanco y negro corresponde, ¿no es cierto?, a esta red de hebras de cierre y que los tengo yo con un puntero, que van formando toda una zona para que no va a pasar nada. Pero como es pequeña, entonces se le dicen zónulas ocluyentes. Pero tenemos que ver cómo están asociadas las otras proteínas, ¿no es cierto? La zona ocluyente 1, 2 y 3. Entonces, en las siguientes diapositivas tenemos con mayor detalle, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo la misma diapositiva en microscopía electrónica de transmisión. Esta es la zona ocluyente, la zona que está, no deja pasar nada. Esta es una microvellosidad. Ese es el glucocale, donde le hablaba yo que son los azúcares residuales que tienen reacción, digamos, función inmunológica, reconoce a mí, proteínas, ¿no es cierto? Permite adosar las partículas que están acá en el lumen del intestino y tiene actividad de enzimasa, o sea, tiene enzimas que, ¿no es cierto?, que destruyen entonces los disacarios, monosacarios para que puedan pasar a través de transportadores de glucosa al citoplasma. Bueno, dicho esto, veamos esta parte. Aquí tengo la membrana citoplasmática de una célula y aquí tengo la otra membrana citoplasmática. Y podemos ver, ¿no es cierto?, estas dos proteínas, la ocludina y la claudina, que atraviesan, ¿no es cierto?, toda la membrana plasmática. Entonces son proteínas transmembranales. ¿Se fija? Y también, ¿no es cierto?, hay proteínas que se fusionan con las otras proteínas transmembranales de la célula yacente. Y aquí produce una fusión y no puede pasar nada. Lo mismo pasa con la claudina. ¿No es cierto? Aquí tengo la caudina, hasta ahí las proteínas transmembranales, y aquí está la cara entonces externa, ¿no es cierto? Porque este es el citosol o el citoplasma, esta es la parte de la membrana y esta es la parte externa de la célula. Entonces, veamos la otra diapositiva que está mucho más compleja, donde vemos nuevamente en la microscopía electrónica cómo se va produciendo, ¿no es cierto?, las hebras de cierre para generar toda una oclusión. Por eso se llama zónula ocluyente o zónula occludens, ya como está escrito arriba. ¿Ok? Ok. Entonces, pero en esta diapositiva, ¿qué es lo que tengo? Tengo nuevamente, ¿no es cierto?, la proteína, la ocludina, donde tengo un dominio, ¿no es cierto?, citosólico o citoplasmático. Aquí está la ocludina. Pero tengo un dominio, ¿no es cierto?, este que está acá, transmembranal. Se fija que atraviesan la membrana, tanto de esta célula adyacente, o sea, perdón, de esta célula y la célula adyacente, en fondo. Y tengo un dominio, ¿no es cierto?, extracelular en el espacio intercelular. Y es así entonces que esta fusión permite que no pase nada por estos espacios intercelulares. Pero podemos ver, ¿no es cierto?, que la ocludina está anexada, ¿no es cierto?, a otras proteínas que son la zónula 1, zona ocluyente 1,
que está en contacto con los filamentos de actina y la zona SO3, sonolubricante tipo 3, ¿no es cierto? Y esta está conectada con la molécula de ocludina. Entonces, veamos la interacción, cuántos dominios tiene. Entonces, eh, tengo aquí esto, voy a sacarlo, ¿cómo lo saco? No sé cómo sacarlo, pues no importa. Entonces, ahí tengo lo mismo, pero ahora le agregamos otro tipo de proteína que es la YAM, esa que está arribita. Ok, no sé si se ve porque yo tengo, me apreté un botón que no supe cómo sacarlo. Sí se ve, profe. ¿Ah? Sí se ve. ¿Y ustedes la ven? ¿Cómo la saco? La ¿Cómo se puede? presentación se ve con el puntero. ¿Entera? Sí, ¿Y no hay una imagen chiquitita de la misma, como una ventanita? no, profe. Ya, ¿para qué bueno? Solamente la presentación. Ya, perfecto. Es que yo la tengo ahí, pues no sé qué es lo que apreté. Y mi mouse no me está respondiendo, voy a apretarlo más, a ver. Mi botón no me casa el cambio de la diapositiva. Bueno, vamos a analizar digamos, este esquema. Este esquema, ¿no es cierto? Es señalado con la letra B, por eso le puse en la muestra, en la B, muestra 3 porciones, ¿no es cierto?, de proteínas transmembranas, perdón, 3 proteínas, ¿no es cierto?, que están, digamos, realizando el paso transmembranal. ¿Y cuáles son entonces que participan? 3 proteínas. Están la claudina, la ocludina y la YAM, ¿ya? Entonces, y que van a formar esta zona ocluyente. Y ahí está la ocludina, la claudina y la YAM, que es la molécula de adhesión molecular, ¿ya? Y así se llama. Junctional, ¿no es cierto?, adhesión molecular. Y veamos qué pasa con la ocludina, esa que está arriba, y la claudina. Fíjate, si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, tiene 4 regiones transmembranares. ¿Cuáles son? La claudina, 1, 2, 3, 4. La claudina tiene 4 regiones entonces transmembranales. Veamos la ocludina, tiene 1, 2, 3, 4 regiones también transmembranales, ¿cierto? Pero tanto la ocludina como la claudina tiene 2 asas en el espacio extracelular, ¿se fija? ¿Y cuáles son las asas? Aquí se ve mejor, 1 y 2. Y la adyacente tiene 1 y 2, ¿se fija? Esas son las asas entonces extracelulares. Pero la YAM, esta que está acá arriba, ¿no es cierto?, tiene solo una región transmembranal. Y en la porción extracelular tiene 2 asas similares a las inmunoglobulinas, que se describe como las familias de las inmunoglobulinas, ¿ya? Por eso IG significa inmunoglobulina, la familia, ¿no es cierto?, de esta superproteína SF, que son las superfamilias de la inmunoglobulina, por la forma que tiene. Y se puede observar, ¿no es cierto?, que las proteínas están, ¿no es cierto?, en uniones con la ocludina y las interacciones entre sí, pues, se van interaccionando. Y una de las proteínas que también interacciona es la ZO1, estas azules que están ahí, ¿no es cierto? Interacción con los filamentos de actina, ahí se insertan los filamentos de actina del citoesqueleto. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Qué bueno. Entonces ahí está la molécula, ¿no es cierto? Nuevamente con lo mismo, pero vamos a seguir, ¿no es cierto?, nuestro análisis. La ocludina, ¿no es cierto?, es una proteína que tiene 60 kilodaltos y fue la principal identificada en la zona ocluyente. Esto es lo primero que se identificó. ¿Y qué hace? Mantiene la barrera entre las células contiguas, como también la barrera entonces en las regiones apicales como laterales. La ocludina está presente en la mayoría de las uniones ocluyentes. Sin embargo, varios tipos de células epiteliales carecen de ocludina en sus hebras de cierre, pero sí poseen zonas ocluyentes o ocludes. La claudina conforma una familia de proteínas que oscila entre 20 y 27 kilodaltos su peso molecular y han sido identificadas recientemente como los componentes que integran la hebra de cierre en la zona ocluyente.
La claudina forma una columna vertebral de cada hebra de cierre. Además, las claudinas, especialmente, ¿no es cierto?, la claudina 2 y la claudina 16, pueden formar conductos, ¿no es cierto?, acuosos extracelulares, como muestra en la siguiente diapositiva, para el pasaje, ¿no es cierto?, paracelular de iones y otras moléculas pequeñas. Ahora, hasta ahora entonces se han podido caracterizar cerca de 24 diferentes miembros de la familia de la claudina. Recientemente, ¿no es cierto?, las mutaciones del gen que codifica la caudina 14, fíjese, hay 24 familias diferentes. La caudina 14 se ha vinculado con la hipoacusia hereditaria humana. Una mutación de la caudina 14 produce un aumento de la permeabilidad de la zona ocluyente en el órgano de corte, que es un órgano que nos permite transportar las vibraciones y estimular una célula que se llama la célula ciliada, ¿ya? Y que es el receptor de la audición, con la cual afecta entonces la generación del potencial de acción. Entonces no se puede, no escuchan. Ahora, aquí está entonces la composición de las vías de estas proteínas que yo estaba hablando, la ocludina y la glaudina, ¿cierto? En la vía de transporte, ¿no es cierto? En donde tengo dos vías de transporte. Una vía paracelular entre entre las células y otra vía transcelular por las células. Y aquí podemos que en la vía transcelular, eh, perdón, paracelular, vale decir, perdón, ¿no? Paracelular, en los lados laterales están participando nuevamente estas dos moléculas, la gludina, ¿no es cierto?, y la claudina. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, en la especificación donde van participando en esta, hay receptores de membrana que son la ocludina, ¿no es cierto?, esta proteína, y la claudina. Y las moléculas pueden ir pasando entonces la vía transcelular, esta que está acá, vamos a hablar de esta primero, ¿no es cierto? Cruzan la membrana plasmática, la célula epitelial y constituyen un sistema de transporte activo que requiere, ¿no es cierto?, proteínas y conductos para el transporte transmembrana especializada, ¿no es cierto?, dependiendo de energía del ATP. Pero, ¿no es cierto?, este transporte paracelular, ¿no es cierto?, cruza la zónula ocluyente entre dos células epiteliales. Entonces, la cantidad de agua que puede pasar, electrolitos y otras moléculas pequeñas, transportada entonces por este vía, depende entonces de este hermetismo que cierre, que se produce aquí en la zona ocluyente. Las hebras de cierre entonces, ¿no es cierto?, de la zona ocluyente de las células continuas, se van a fusionar, y lo que hemos estado mencionando, a manera de una cremallera, de un cierre que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, las chalecas o blusas, y crean una barrera al movimiento entre las células. Por lo tanto, los poros acuosos permiten que el agua se mueva entre las células. ¿Se fija? Por esa vía paracelular. Ahora, la permeabilidad de la barrera depende de las mezclas de claudina y ocludina, ¿no es cierto?, en el sello de cremallera. Y una porción, ¿no es cierto?, de estas hebras, ¿no es cierto?, atrae proteínas, ¿no es cierto?, de la zónula, a- proteínas de la zónula, entonces, ocluyente, que funciona entonces como un señalizador de celular. Y aquí están entonces estas proteínas, ¿cierto?, que es la región donde está en la cara interna celular, es una proteína de dominio, ¿cierto?, de zónula ocluyente, y entonces permite unirse a esta ocludina, claudina. Por lo tanto, va generando ciertos posibles poros que puede pasar solo moléculas de agua por esta vía. Bueno, ahí vemos entonces que no solo están generando oclusiones estas dos proteínas, sino que también permiten formar entonces un sistema de cierre y controlar entonces la migración de moléculas pequeñas como son las moléculas de agua. Ahora, las moléculas Profe, dime, es que entonces la ocludina se junta con la claudina o pueden juntarse ocludina-claudina. Y
Ahí está, ¿no es cierto? De azul está la claudina y aquí está la ocludina. ¿Te fijas? Ahí están en contacto las dos. Y fundamentalmente, fíjate, estos poros están generándose solamente para la claudina. ¿Te fijas? Ujú. Por el paso, Entonces pueden mezclarse, pero también pueden juntarse solo entre ocludinas, solo entre claudinas. claro. Y en De el forma otro más. sistema, y en la zona ocluyente ocurre lo mismo. Pueden estar Ujú. muy en contacto las dos moléculas. Ya, ¿Estamos? gracias. De nada. Oye, ¿cómo saco esto yo? ¿Están grabando esto por computadora? Bueno, no sé cómo ver. No sé qué es lo que apreté. Bueno, sigamos. Entonces la molécula, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que analizar es la YAM. Hemos visto, pero siguiendo nuestro análisis de la zona ocluyente, no el transporte, ¿no es cierto?, paracelular. Entonces la molécula decía de adhesión de la unión, ¿no es cierto?, las YAM son una proteína de 40 kilodaltos que pertenece entonces a la superfamilia, por eso se llama S, superfamilia de la inmunoglobulina. Y G significa, así se abrevia inmunoglobulina, y S es la superfamilia SF. Y pertenece a esa superfamilia entonces de la inmunoglobulina. Y la YAG no forma por sí, ¿no es cierto?, una hebra de hebra de cierre en la zona nucleante. Pero si está asociada con la claudina, lo puede hacer. Ahora, digamos, no me responde mi mouse, no sé qué tiene, estará malo. Profe, Dime, una consulta, SO3, o sea, ZO3, ZO1 y ZO2 son dominios, ¿verdad? ¿De, de qué proteína? ¿De la ocludina o de la claudina? no son proteínas citoplasmáticas, Ah, ok, aparte. aparte, Ok, donde la gracias. ZO1 es la que se une a la claudina o la ocludina arriba. Esa es la proteína intermediaria, esa es la que realiza el transporte transmembranal, ¿te fijas? Claro, y también veo que une con lactina. Claro, la Z, esta está grande, la Z o las proteínas ZO1, la que se une a la actina, ¿cierto? Pero señala que esta también, la ZO3, eh, pero esta es una célula, perdón, una proteína nomás de interacción nada más. Ah, ok, súper, Pero profe, esta, la gracias. Z1, es la que está entonces en conexión con la actina, con el citoesqueleto de la célula. Súper. ¿Ok? Sí, entendí. Ok, entonces participa en la formación, está ya en la zona ocluyente entre las células endoteliales, por ejemplo, así como también las células, entre las células endoteliales y los monocitos, que son células de la sangre, es un leucocito, ¿ya? Y que puede mirar entonces por los espacios vasculares hacia el tejido conectivo. Cuando migra estos monocitos, ¿no es cierto?, Ah, lo hace a través de esta proteína. Por eso forman un neocluyente, ¿no es cierto?, entre estas células para el transporte. ¿Y qué es lo que hace? Los monocitos, cuando pasa al tejido conectivo, se transforma en macrófago. Es el monocito de la sangre, es un fagocito, y el tejido conectivo también es un fagocito, para ahí se lo conocemos con el nombre de macrófago. Ahora, las porciones estas celulares, ¿no es cierto?, estas que están acá, ¿no es cierto?, de las proteínas, de estas proteínas transmembranas, forman entonces como una cremallera, ¿ya? Y sellan el espacio intercelular, esto que está acá, entre dos células contiguas, con lo que crea entonces una barrera contra la difusión, ¿no es cierto?, paracelular. O sea, no puede pasar cualquier molécula grande, porque es como esta cremallera que tengo yo en mi suéter, ¿cierto? Cierra entonces mi suéter, ¿ok? Ahora, las porciones citoplasmáticas, aquí está la pregunta, no sé quién me la hizo, pero no me fijé, pero no importa. Hay tres proteínas que contienen una secuencia aminoácica exclusiva que atrae entonces las proteínas reguladoras y de señal denominadas proteínas del dominio, ¿no es cierto?, proteínas del dominio Z, del zónula, ¿ya? Estas proteínas incluyen entonces las proteínas de la zona ocluyente tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
La ocludina y la claudina interactúan con el citoesqueleto de la actina mediante el Z1 o Z1, ZO1, sonocluyente tipo 1, y el tipo 3, este que está acá. ¿Ya? Ahora, en mi imagen no tengo la interacción de la actina contra la ZO3, solamente con la Z sonocluyente tipo 1. Profe, Dime, ¿las ham necesitan de las claudinas para poder enlazarse o no? ¿cómo? ¿O que las ham necesitan de las claudinas para poder formar como unirse o no? ¿O se No, forman independientes? independiente. Ah, ya. ¿Y de cuál es la diferencia? O sea, ¿de qué depende de que en la zona más como apical está la ham y ¿Cómo? como más que la zona de la membrana más apical, o sea, como más arribita, están las ham o las yam, no sé, y más abajo están las claudinas con la ocludina o no? ¿O da igual el orden? La verdad que normalmente como se descubrió primero la ocludina, se puso más arriba que la claudina, ¿ya? Ah, pero no es que Pero, hay un orden específico. claro, la primera que empezó a descubrirse que formaba la obra vertebral era la ocludina, y por eso muchos autores la ponen así, de esa manera. Ah, ya, pero pueden estar como intercaladas, eso da igual. Claro, claro que sí. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, se ha postulado que todas las proteínas de la zona ocluyente cumplen funciones reguladoras durante la formación de la zona ocluyente, ocludes. Además, la proteína ZO1, ¿cierto? ZO, zona ocluyente 1, ¿no es cierto? Es un supresor tumoral y la proteína ZO2, esta que está aquí, ¿no es cierto? Es necesaria para el mecanismo de la señalización que interviene el factor de crecimiento y su receptor para poder entonces producirse un crecimiento, ¿cierto? Y un aumento de las proteínas citoplasmáticas. La ZO3, ¿no es cierto?, interactúa con la ZO1 y la región, entonces, en la región citoplasmática de las ocludinas. ¿Se fija? Aquí hablan de la ocludina, pero aquí también la tengo en la claudina. ¿Ok? Además, la actina, entonces, del citoesqueleto se va uniendo específicamente a la ZO1. ¿Ok? Aquí se está escribiendo solamente la función Z1 de la ocludina, pero también lo hace la zona, los ocluyentes tipo 1 lo hace con la claudina. ¿Se fija? Ahí está la ZO1 y aquí tengo la ocludina. Y ahí está interactuando con la actina, lo mismo arriba. Ok, entonces aquí está el resumen. Cuando, ¿alguna pregunta, no? Benjamín, No, en mi caso no, profe. perfecto. Oye, ¿ahí me ves bien? Sí, Ok, súper bien. Scarlett. ¿Y cuánto tenemos en pantalla? Oye, 33, no ha aumentado más. Bueno, ok, aquí está el resumen. Entonces, cuando se produce la fusión de las membranas, ¿no es cierto? Es porque las proteínas transmembranales, que se dicen genéricamente, pero ya sabemos que son, ¿no es cierto? Esas dos proteínas que son la ocludina y la claudina, ¿no es cierto? Están generando entonces una fusión de sus proteínas y generando una zónula ocluyente por toda la cara interna, ¿no es cierto?, de la célula, pero emite proteínas transmembranales de espacio intercelular, lo cual impide entonces el paso de moléculas. Y lo mismo hace la célula yacente. Por esa razón entonces se habla de zona ocluyente. Pero en algunas células, ¿no es cierto?, que permite el paso de moléculas, ¿no es cierto?, por ejemplo, el hígado, tenemos aquí, no hay fusión, entonces ahí se forman eh, las zónulas, perdón, las fascias ocluyentes. Cuando no está fascia ocluyente, cuando está todo sellado, forma la zónula ocluyente. Y aquí está entonces la ubicación de esta zónula ocluyente, que aquí le llaman zónula ocludens.
Ok, entonces, ¿qué es lo que brindan las uniones ahora adherentes? Dan resistencia, ¿no es cierto? Y se van a, digamos, permitir otro tipo de unión, perdón, no lo señalé, la zónula adherente. Ahora, ¿qué es lo que van a permitir? La adhesión entre las células adyacentes. Va a tener resistencia frente a la atracción. Y se pueden distinguir dos zonas, la zónula adherente y nuevamente la mácula adherente. Donde, fíjense, la zónula entonces, ¿cómo empezó la función de esta zónula adherente? Y se puede señalar que participa en la morfodiferenciación durante el desarrollo embrionario. Y arriba, ¿no es cierto?, tengo la placa de fijación. La placa de fijación, ¿no es cierto?, es la primera estructura del sistema nervioso central. Que a los 3 días de haber empezado la formación de esta placa neural, ya están liberando algunos neurotransmisores. 3 días, en pollo se ve eso. Es un paper que lo señala. Pero por las contracciones que ejerce, ¿no es cierto?, el citoesqueleto, que están constituidos por los microfilamentos, y que en la base vamos a ver que están unidos las miosinas y la fosdrina. Entonces hay una unión de esta actina con la miosina y genera una atracción, digamos, una contracción de este epitelio, ¿no es cierto?, plano, que es la placa neural. Y al producirse eso genera una hendidura, que lo vamos a conocer como surco neural. Pero sigue durante el proceso de desarrollo embrionario, ¿cierto?, este mecanismo de contracción, y este surco neural se va a cerrar y va a formar el tubo neural. Y del tubo neural se van a formar, ¿no es cierto?, los neuroblastos, que van a transformarse o diferenciarse a neuronas, donde los neuroblastos son la única célula nerviosa que tiene una sola prolongación. Una vez que se diferencia, nunca más tienen una prolongación. O tienen dos prolongaciones o tienen multiprolongaciones, ¿ya? Y también se ha visto que participa, ¿no es cierto?, en aquellas zonas cuando existen algunas úlceras gástricas, por ejemplo. Para evitar el sangramiento, ¿no es cierto?, esta úlcera, porque está en contacto este rompimiento de este epitelio con los vasos sanguíneos, para evitar el sangramiento al lumen gástrico, las células epiteliales empiezan a hacer el mismo mecanismo. Empiezan a contraerse para esa herida, ¿no es cierto?, esta fisura que se produjo por este, qué sé yo, accidente, ya sea por el exceso de HCl, ¿no es cierto?, la úlcera gástrica, empieza a cerrarse, por lo tanto, no hay mayor cantidad de sangramiento, disminuye el sangramiento. Entonces, como defensa, están entonces participando de esta unión adherente, ya sea durante el desarrollo embrionario o tal vez, ¿no es cierto?, para sellar o cerrar un poquitito las úlceras gástricas. Y en mi esquema, entonces, arriba tengo la zona ocluyente y más abajo tengo la zónula adherente, que es lo que voy a empezar a analizar. ¿Y por qué se llama zónula? Pues porque nuevamente está por todo, ¿no es cierto?, la cara interna celular, por todo el períneo. Pero a veces son puntiformes, como ese que está aquí, y forman las máculas. Ahora, en la zona participan los microfilamentos de actina. En cambio, en las máculas participan, ¿no es cierto?, los filamentos intermedios, que vamos a ir a continuación. Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto?, viendo cómo se produce, ¿no es cierto?, la zónula en un esquema. Aquí está la zónula adherente y está la mácula. Para poder fusionarse, ¿no es cierto?, y generar proteínas en la zona central, porque pueden llegar aquí los microfilamentos, pero si no tiene proteína en la zona central, va a decir en el espacio intestinal, no hay ninguna resistencia. Entonces, aquí para que exista una fusión de proteína, que no quiero adelantarme, son las caderinas, ¿no es cierto?, una familia de la integrina, que son muy resistentes. La célula tiene una separación aquí está mejor.
equivalente a 20 nanómetros. Y con esos espacios intercelular puede funcionar proteínas. Pero como la proteína, perdón, como esta adhesión muy puntual que se llama demosoma, ¿no es cierto? O zona puntiforme, el espacio aumenta, porque aquí se forma una adhesión mucho más resistente a la tracción. Por lo tanto, acá hay un espacio, hay una separación de 30. Aquí son de 20 nanómetros, aquí de 30. Para que logre funcionar entonces estos filamentos que atraviesan esta estructura que ahora la vamos a llamar placa de fijación y se generan proteínas transmembranales y aquí se va a unir a otras proteínas transmembranales y va a formar un bucle, ¿no es cierto? Como una red que va a ser imposible separar las células, a menos fisiológicamente. Si hay un golpe, ¿no es cierto? Qué sé yo, un roce muy grande, probablemente se pueda desprender. Pero cuando tenemos demosomas, las uniones son fuertes, muy fuertes. Entonces, las proteínas que están asociadas a la zónula adherente, ahora zónula, esta es la actina y la proteína asociada a la actina, como son la tropomiosina, la troponina, que son sensibles al calcio, y la miosina. Esto parece como que es una fibra muscular. Ya he dicho siempre que todas las células tienen capacidad de movilización y de contacto, solo que las fibras musculares, su capacidad de cortamiento es mucho más grande que la otra célula. Por eso decimos que, ¿no es cierto? Estos son filamentos de las fibras musculares, pero no es así, están en todos los tipos celulares, como vamos a ver a continuación. También tenemos la alfa-actinina y la vinculina, que establecen puentes cruzados y fijan la actina entonces en la zona, por ejemplo, densa, esto que está aquí en la zona media, ¿ya? Y son de la familia de las cateninas. Las ACAM son las moléculas de adhesión celular, tienen ese peso, ¿no es cierto?, molecular. Estas son las células de adhesión molecular. Y la más importante es la caderina, como vamos a ver nosotros en esta región. Y se ubica entonces, la integrina atraviesan esta membrana celular y estas cadeninas se van a ubicar entonces en el espacio intercelular y bajan a generar una adhesión entre las células para que no sean desprendidas. Mm. Entonces, se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo saco esto que tengo aquí yo? Bueno, no importa. Veamos las proteínas. Por ejemplo, en la zónula adherente, ¿ya? Aquí muestra entonces, ¿no es cierto? Está mostrando el diagrama de las moléculas organizadoras, que es la organización de la zónula adherente. Tenemos un citoesqueleto que son las moléculas de actina, que son los microfilamentos de actina, ¿no es cierto? Ahí está la actina F. Pero poniéndose entre sí tenemos la alfa-actinina y va generando entonces una red, pero una red contráctil, porque tenemos la alfa-actinina, ¿cierto? Si tuviésemos fibrina, sería una red nada más. Por lo tanto, se puede meter aquí, ¿no es cierto?, una molécula de miosina, como vamos a ver a continuación, que tiene composición de miosina 2. Pero sigamos nuestro análisis. Esta alfa-actinina sufre una unión con esta molécula que está acá. No lo hace directamente las moléculas, ¿no es cierto?, de la membrana plasmática, sino que son moléculas intermediarias. Y sufre entonces una unión con la vinculina, se une a la vinculina. Y la vinculina no atraviesa la membrana plasmática, sino que se une a una catenina. ¿Se fija? Y de la catenina se empiezan entonces, hay una transformación y se empieza a sintetizar integrina, estas que están aquí, atraviesan toda la membrana plasmática, son transmembranales. Y en el, en el espacio intercelular, ¿no es cierto?, esta integrina es la más importante que estamos en los epitelios, es la caderina de la integrina. Esta es una caderina que es una familia de la integrina, pero para producir, ¿no es cierto?, adhesión tiene que tener calcio, en presencia de calcio. Si no hay calcio, hay desprendimiento entonces celular. Y eso genera entonces una zona de adhesión semi-resistente, porque los constituyentes no son tan resistentes como los filamentos intermedios que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso se llama zona de adhesión y están participando, ¿no es cierto?, los filamentos pequeños, los microfilamentos. Ahora, fíjense la misma imagen, ¿no es cierto?
Las proteínas que están en la zona adherente, o en la zona adherente, bien digo, nuevamente tengo los filamentos de actina, ¿no es cierto?, unidos a los filamentos de alfa-actinina, y estos se van a unir entonces, estos filamentos de alfa-actinina se van a unir, ¿no es cierto?, a la vinculina, y la vinculina, ¿no es cierto?, a las catenínas. Y aquí se produce entonces un tipo de proteínas diferentes que son las integrinas, que atraviesan toda la membrana, ¿ya? Y la familia de las integrinas corresponde a las caderinas, las caderinas que están acá. Por lo tanto, se van a fusionar estas, ¿no es cierto?, para formar estas caderinas, pero siempre en presencia del calcio, si no, no hay adhesión entre las células. Entonces, cuando no hay adhesión, se producen espacios, y ahí forman las fascias adherentes. Y aquí tengo, por ejemplo, una zónula adherente continua, con vista a microscopía electrónica de alta magnificación, 100.000 veces. Mira la magnificación, ¿cierto? Esta es de transmisión, y la misma que tengo al lado. Pero aquí se muestran, ¿cierto?, dos células musculares cardíacas. Estas son los lados transversales, las caras transversales de la célula cardíaca, donde ahí existen desmosomas, ¿no es cierto? Es zónula adherente para que no sean desprendidas las células musculares cardíacas, ¿ya? Hay zónulas y máculas ahí, adherentes. Pero en esa cara transversa, voy a tener que decir, pues hay una cara transversa y una cara lateral. En la cara lateral hay poros para que pase el calcio de una célula a otra. Bueno, en esta cara transversa, fíjese, en ciertos sitios donde está mi flecha que puse yo, no existe entonces una adhesión. No está adherida. Como que hay un rompimiento, como que algo les eliminó, pero no es así, eso es normal. Entonces no es continua la adhesión en este tipo de células. ¿Y qué es lo que forman ahí? Esa zona que se llama las fascias adherentes, que estoy señalando, ¿no es cierto?, con el puntero. Pero más arriba tengo zónula y mácula adherente. Las más grandes son las máculas, estas. Las zónulas son más pequeñas porque participan los filamentos, los microfilamentos. En cambio, las máculas, los filamentos intermedios. Y tiene una placa de fijación, como vamos a ver a continuación. Por eso se ve mucho más, con más electrón densa. Y esto tiene bajo aumento de transmisión. El micro tiene 38.000 veces. Pero mire, está 100.000 contra 38. Entonces, este es un microscopio de alta resolución. Y todo ese punteado que está ahí son las proteínas filamentosas que van a llegar aquí, ¿no es cierto?, a la membrana plasmática. Bueno, dicho eso, entonces aquí está un resumen. Arriba tengo la zona ocluyente o taijuncho. Más abajo tengo, ¿no es cierto?, las zónulas adherentes, que es lo que estamos analizando nosotros. En el esquema que se ha vaciado todo el citoplasma, tengo la zona ocluyente y la zónula adherente. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que en la zónula ocluyente se forma la hebra de cierre. En cambio, en la zónula adherente están participando los filamentos intermedios que giran y ahí se adosan, ¿no es cierto? Para pasar hacia adentro, ¿no es cierto?, se van a adosar a la vinculina y la catenina, y van a pasar entonces como integrinas interiores, y en la parte central va a estar unida entonces esta integrina a las caderinas. Y ahí tiene que haber una separación para formar esa zona densa, 20 nanómetros. Si no, no hay formación de moléculas que puedan adherirse. Ok, pero ¿cómo son las máculas? O también llamadas desmosomas. Si nosotros analizamos nuevamente en nuestra imagen de una célula, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la zónula ocluyente, aquí tenemos la zónula adherente con la separación de 20 nanómetros, lo que está señalado acá. Pero más abajo las células se separan más, 30 nanómetros. Y van a formar esta estructura denominada mácula adherente, o simplemente se conoce con el nombre de desmosoma, ¿ya? Y aquí podemos ver entonces la imagen de microscopía electrónica de una mácula adherente o un desmosoma, donde aquí están los tonos filamentos que están llegando acá a esta placa de fijación y se produce una fusión, llamamos a este tipo de proteína. Y de aquí sufre una migración de proteína que atraviesa la membrana plasmática,
transmembranares, y lo mismo pasa en las células yacentes. Y aquí forman un bucle, como una malla de adhesión. ¿Se fija? Por eso tiene que separarse más este espacio para poder producir entonces moléculas de adhesión que resistan la atracción para que no sean separadas. Ahora, esto corresponde a microscopía electrónica de transmisión, ¿ya? Y tiene una magnificación de 40.000 veces. Nosotros lo máximo que llegamos al microscopio en nuestro laboratorio son 1000 veces. Imagínense, 40.000. O sea, esto lo hace solamente cuando se corta la longitud de onda para tener mayor resolución. Bueno, sigamos entonces con nuestro análisis. ¿Cómo está constituido los demosomas o mácula de adhesión? Que aquí, ¿no es cierto? El autor de esta diapositiva es muy eficiente en su análisis porque coloca todos los filamentos que corresponden a los filamentos intermedios, ¿se fija? Ahí se pegan mediante estas moléculas proteicas a esta estructura que parece como un botón. Esta es la placa de fijación. Y aquí se generan proteínas transmembranales, ¿no es cierto?, al espacio intercelular. Y lo mismo ocurre en las células yacentes. Aquí tengo los filamentos intermedios, ¿ya? Y se van a fusionar a esta placa de fijación. Y aquí se van a producir entonces proteínas transmembranales que van a formar aquí un verdadero bucle de proteínas en la zona central, en el espacio intercelular. Y lo mismo está acá. Aquí está el espacio intercelular, ¿no es cierto? Y aquí están los filamentos intermedios, que se llaman tonofilamentos también. Y aquí se unen a otras proteínas a esta placa de fijación. Ahora, los textos los llaman placa de fijación. Yo voy a hablar de placa de adhesión, pero es sinónimo, es lo mismo. Entonces aquí se fijan con estas proteínas, ¿no es cierto?, a la placa de fijación, y aquí se generan proteínas transmembranales, lo mismo de las células yacentes que van a formar al centro en el espacio, ¿no es cierto?, intercelular, que está escrito aquí, este enlace entonces de transmembrana, y que va a hacer esta unión muy resistente. De tal manera que para formar estos demosomas existen 7 componentes. 3 tipos de glicoproteínas, o sea, son proteínas glicosiladas, ¿ya? Y entre ellas están la desmogleína, 1, ¿ya? Y, porque es una, y la desmocolina, ¿no es cierto? Y la desmocolina 2. La desmocolina 1, me faltó colocarle el 1 acá. Con los pesos moleculares, la desmocolina que tiene 165 solamente para estar en relación, es más compleja que esta, ¿no es cierto? Y que esta es la más pesada, porque esta tiene 130 de peso molecular de kilodalto. La desmocolina 1, 130, y la mecolina 2, 115, más pequeña. Esta es la más pesada. Y ubiquémosla, ¿dónde se ubican, po? Ahora, el material amorfo, ese que está ahí al centro, ¿cierto? Esa zona. Le encontramos las desmocolinas, ¿ya? Proteínas de adhesión que se ubican en el espacio intercelular. Este es el espacio intercelular, este es el espacio intercelular. Y las desmocolinas se ubican en el espacio intercelular y en la placa de fijación, o sea, esas que están ahí. Porque estas son las que están fijando entonces los tonos filamento intermedio. Ahora, existen 4 proteínas no glicosiladas, o sea, no tienen residuos de hidratos de carbono. Y tenemos entre ellas la desmoplaquina, 1, ¿ya? La desmoplaquina 2, donde la 1 es mucho más pesada, ¿no es cierto? Tiene mayor constitución molecular porque pesa 250.000 kilodaltos, la desmoplaquina 2, 215 kilodaltos. Y el tercer componente es la pacoglobina, que es más pequeña, que tiene 63 kilodaltos. Y hay el cuarto, entonces, el polipeptio, ¿no es cierto?, básico. ¿Y dónde se ubican estos? La desmoplaquina, ¿no es cierto?, y la pacoglobina el polipeptio básico, se localiza entonces la cara interna, ¿no es cierto?, donde se fijan los filamentos intermedios, ahí en ese punto, a la placa de fijación. ¿Se fija? Y es así entonces que están formando estos 7 componentes para generar una estructura muy resistente al roce. Ok, entonces las moléculas que están acá con mayor amplitud, ¿no es cierto? Aquí están los filamentos intermedios,
que la otra diapositiva le denominaba los tonofilamentos. Aquí se fijan, ¿no es cierto? No están así pegadas, no están libres, con proteínas filamentosas que se fijan a esta placa de fijación. Aquí le llaman placa de adhesión. Es lo mismo, es sinónimo entonces porque fija o adhieren. ¿Ya? Y aquí entonces existen, ¿no es cierto?, proteínas transmembranales que en la zona central van a formar este bucle de adhesión que están constituidas por la democolina y la democleína, ¿no es cierto? En la parte externa tenemos la parte entonces de la demoplaquina y la pacoglobina. Y es así entonces como están participando en esta unidad, ¿no es cierto?, muy resistente al roce que es el desmosoma. Por eso los epitelios de la piel del epitelio tienen muchos desmosomas. Y por esa es la razón que vamos a entender ahora. Por eso cuando se produce la deshidratación para los cortes del epitelio estratificado plano queratinizado, veíamos un estrato espinoso. ¿Se recuerdan? Porque ahí se produce entonces, nosotros generamos la salida, deshidratamos las células, pero logramos teñirla, pero después queremos hidratarlo en estado normal, pero no logramos llegar a esa turgescencia. Entonces las células quedan unidas a estas unidades que son los demosomas. Y por eso en la microscopía óptica se ven como verdaderos puentes, pero son uniones de hemosomas que están entonces entre las células, ¿no es cierto?, para dar resistencia a ese epitelio que tiene mucho roce. ¿Se va entendiendo? Entonces aquí tengo el resumen. Pues arriba tengo la zona ocluyente, ahí tengo la zona adherente y las máculas adherentes, que son los demosomas. Participación en la zona adherente, los filamentos pequeños, los microfilamentos, ¿no es cierto? Y aquí van a participar entonces en la zona media las caderinas, ¿cierto? Y en la anterior entonces las desmoglebinas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, para formar este bucle mucho más resistente porque aquí va a interactuar entonces los filamentos intermedios y se van a unir a la placa de fijación. Eso que está ahí, yo. La democolina y la demogleína. Ahí está el bucle. En cambio, en la zónula son las caderinas. Digamos. Entonces, pero la pregunta es cómo se unen las células en las regiones basales, porque hemos visto que lo hacen las caras laterales, ¿no es cierto?, formando la zónula ocluyente, la zónula adherente y las máculas adherentes. Pero existen también adhesión en las regiones basales para que no sean desprendidas. Uno para que no sean separadas y otro para que no sean desprendidas. Y en las regiones basales participan dos mecanismos de adhesión, en el cual participa la mitad de un demosoma y se denominan los demidemosomas. Esto es un demosoma normal, ¿no es cierto? Estos son los filamentos, filamento intermedio. Ahí está la placa de fijación, la inserción, ¿no es cierto? La migración o la prolongación de proteínas transmembranales para formar entonces aquí un bucle, una zona densa de proteínas, ¿ya? Las democleínas, entre ellas. Y ocurre lo mismo acá, pero aquí tengo la mitad de un demosoma, donde solamente están participando los tonofilamentos, ¿no es cierto?, uniéndose a esta placa de fijación. Y de aquí van a migrar proteínas, por supuesto, nuevamente la integrina que vamos a ver a continuación. Como estamos iniciando, ¿no es cierto?, este proceso, solamente voy a señalar que es la mitad de un demosoma, pero hay muchas más proteínas, las plectinas, las hercinas. De tal manera que en las uniones basales existen dos mecanismos de uniones. Una es el de formar los hemihemosomas y la otra es el de formar las adhesiones focales. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, una imagen de la unión en las regiones basales, formando entonces los hemihemosomas. ¿Ya? No voy a entrar en análisis, luego lo voy a hacer. Y aquí está la microscopía electrónica de la mitad de un demosoma. Este es un hemihemosoma. Esa es la placa de fijación. Te fijas, esta es la membrana basal. Este es el tejido conectivo, que está acá. Y en el tejido conectivo está el colágeno, esas estructuras redondas que están ahí, muy resistentes a la tracción. Pero teniendo placa de fijación, va a formar los hemihemosomas. Y esa es la placa de fijación. Y aquí
están llegando, fíjese, los tonofilamentos que se están uniendo a todas estas proteínas que están acá. ¿Se fija? Y al lado lateral tengo las uniones focales, donde no forman, ¿no es cierto?, la fusión con la placa de fijación. Lo hacen a través de otras proteínas, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Entonces son dos tipos de uniones que ocurren en las regiones basales de la célula. Entonces, empecemos, bueno, aquí está lo mismo, los hemihemosomas, ¿cierto? Mostrando cómo se unen los filamentos intermedios, los tonofilamentos, esta placa de fijación, y aquí hay una migración, ¿se fija? De moléculas que son las integrinas y que se van a unir, ¿no es cierto?, a otras proteínas filamentosas como las lamininas y otras proteínas que son colagenoficación y otras, ¿no es cierto?, que son las más pequeñas, las fibras reticulares, esas que están ahí, porque las más gruesas son las fibras colágenas tipo 1, que no aparecen aquí. Y estas son las fibras de anclaje hacia las fibras reticulares, que es el colágeno tipo 3. Entonces los hemosomas aparecen en los epitelios que necesitan una adhesión fuerte, ¿no es cierto? Y establece entonces esta adhesión al tejido conectivo. ¿Se va entendiendo, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ok. Permiso, ¿ah? ¿Ustedes me permiten un break? Esto es café. Un sorbo de café Vale. hace bien. Eh, Eso militarmente se dice, es el aporte logístico. El aporte logístico, ¿no es cierto? Es cuando a los militares le dan, donde están las trincheras, le envían balas, le envían más alimentos para que no salgan de las trincheras. O si están en campamento, le tiran alimentos y municiones. Ese es el aporte logístico. Por eso las clases online tengo aporte logístico, que es café. ¿Se fijan? En clase no tengo café, pues. Ok. Entonces aquí tengo un esquema muy simple, ¿no es cierto? Donde tengo los filamentos intermedios que se están fijando esta placa de fijación, que es una sola. Y que allí, fíjense, se originan nuestras proteínas transmembranales, que son las integrinas. Pero los lados laterales están asociadas a otro colágeno tipo 17. ¿Te fijas? Ya vamos a ver que estas integrinas, ¿no es cierto?, en las regiones de la membrana se unen a estas lamininas, ¿no es cierto? Y al colágeno, estas que son de fijación. Y estas a las fibras reticulares. Entonces, existe todo un tipo de armazón para fijarse entonces las proteínas, las membranas basales. ¿Ok? Entonces, la hemosoma exhibe una placa de fijación, que es esa que está ahí, ¿no es cierto? Que es una proteína intracelular en el citoplasma, que es similar a la placa de fijación del demosoma. Lo único que el demosoma es doble. Está aquí, ¿no es cierto? Y el otro lado. Aquí no, pues tengo solamente una capa, una placa de fijación o placa de adhesión. Entonces, que va a contener las proteínas similares a la desmoplaquina, capaces de fijar los filamentos intermedios del citoplasma a esta placa de fijación. Y aquí entonces entramos en nuestro análisis molecular, ¿no es cierto? Y aquí tengo vista en microscopía electrónica, lo mismo, ¿no es cierto?, de transmisión, un hemosoma, que hay otro, y hay otro, y otro. ¿Y qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que es más electrón densa? Es la placa de fijación. Entonces, con esa microscopía electrónica uno puede decir, esta unión entonces es un hemosoma. Si analizamos entonces esta constitución, existen, ¿no es cierto?, tres proteínas principales identificadas en la placa de fijación. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la plectina, ¿no es cierto? La plectina, esa que está de color rojo, ¿ya? Esta que está acá arriba. Voy a disminuir. Esa es la plectina, ¿ok? La plectina forma enlaces cruzados con los filamentos intermedios y se une a la placa de adhesión.
del hemimosoma o flacificación. Estudios recientes, ¿no es cierto?, indican que la plectina también interactúa con los microtúbulos, los filamentos de actina y la miosina tipo 2. Por lo tanto, la plectina realiza múltiples uniones, ¿no es cierto?, y de puente entonces e integra todos los elementos del citoesqueleto. Esa que está de rojo, esa es la plectina. Ahora, la proteína, ¿no es cierto?, proteína BP de Pengifold B bulloso, se llama así 230 por su peso molecular. Se fija, fíjese, es la que tiene ahí de color celeste, esa que está ahí, ¿ya? Se fija los filamentos intermedios a la plaquificación intercelular. Ahora, la falta de esta proteína, ¿no es cierto?, Pengifold bulloso, funcional, causa el pengiforme entonces ampular, o sea, forma un desprendimiento del epitelio, lo cual forma la ampolla, y esa es la enfermedad entonces de cristal de los niñitos. Es una enfermedad entonces caracterizada clínicamente por la formación de la ampolla. Le van saliendo ampollas en los dos manitos. Las proteínas que padecen los personas que padecen esta enfermedad entonces hacen anticuerpos dirigidos contra el componente del hemimosoma, incluidos los anticuerpos, ¿no es cierto?, contra esta proteína que se llama Pengifold bulloso 230. Y el colágeno también tipo 17. Por esa razón, entonces, a la proteína, perdón, el Pengifold bulloso 230 por peso molecular, recibe entonces el antígeno 1 del Pengifold ampular. Antígeno porque son proteínas de membrana, ¿ya? Hay muchos, nosotros tenemos muchos antígenos. Perdón, por ejemplo, los, los antígenos que vamos a llamar nosotros los CD, los Protein Designation, ¿ya? O los que permiten reconocer el yo, proteínas, ¿no es cierto?, que solamente reconocen a la persona y no al hermano, porque tiene distintas secuencias aminoácidas su proteína. ¿Ok? Que lo vamos a ver a continuación, pues. Entonces, y a la molécula también de esta molécula de colágeno tipo 17, también se llama antígeno 2 del pengiforio ampular, ¿no es cierto? O simplemente BP 180 a este colágeno tipo 17. Ahora, la herbina, que es esta que está acá de color gris, esa que está ahí, ¿no es cierto?, de 180 kilodalton, media la asociación con esta proteína pengiforme 230, ¿no es cierto?, y con las integrinas, esa que están hacia abajo, esa de color amarillo. La misma imagen para ir señalando, por lo tanto, al encontrarse con el demosoma, estas proteínas de transmembrana pertenecen a la familia de las caderinas, porque dije que son muy resistentes estas cadenas. Es una integrina de la familia de las caderinas, porque la integrina hay muchas familias, pero las que dan adhesión resistente son las caderinas. Y son dependientes de calcio. Si no hay calcio, no hay unión. Se desprende el hacerlo. La mayoría de las proteínas transmembranas encontradas en los hemiosomas pertenecen entonces a la clase de los receptores de matriz celular denominada integrina, como la que vamos a mencionar ahora, la integrina alfa 4 beta 6, esa que está aquí. Alfa 4 tipo 6, esa que está ahí, ¿ya? Y esta molécula integrina alfa 4 beta 6 es una molécula que contiene dos cadenas de polipéptido. Su dominio extracelular, porque está por fuera de la célula, ¿cierto?, ingresa a la membrana basal, esta es la membrana basal, ¿cierto?, e interactúa, ¿no es cierto?, con la superestructura, esta es la superestructura de colágeno tipo 4, ahí está, ese color rosado. Entonces, ingresa a la membrana basal e interactúa con la superestructura de colágeno tipo 4, que contiene esta laminina 332, ¿ya? Pero también puede interactuar con la entactina, el nidógeno o el pelecano. Ahí se fusiona
y esta es la membrana basal, que contiene entonces el colágeno, ¿no es cierto? Este colágeno tipo 4, pero es una superestructura. Lo vamos a ver en renal, que forma una malla tremendamente grande para la filtración glomerular. Ahora, en la superficie, ahora, ¿no es cierto?, del hemihemosoma, la molécula de la laminina forma un filamento de anclaje con apariencia, ¿cierto?, de un hilo, ¿ya? Que se extiende, ¿no es cierto?, desde la familia de o las moléculas de la integrina hasta la estructura de la membrana basal. La interacción entre la laminina, esta que está acá, ¿no es cierto?, y la integrina, esa que está ahí, alfa 4, beta 6, estabiliza los hemiemosomas y es esencial para la formación del hemiemosoma y el mantenimiento de la adhesión epitelial. Las mutaciones de los genes que codifican las cadenas de laminina T32 causa la epidermólisis ampular de la unión. Otra enfermedad, ¿no es cierto?, cutánea hereditaria. Todas estas mutaciones son todas hereditarias, ¿ya? No hay cura, solamente paliamiento de la dolencia, nada más, porque son hereditarias. Tendríamos que, ¿no es cierto?, clonar al niñito y que no tenga esos genes, ¿no es cierto?, esas mutaciones. Esos genes, acuérdense, están en las cromatías de los cromosomas. Permiso. Ok, entonces, el colágeno tipo 17, este que está acá, ¿se fija? O también BPAG2, ¿ya? Donde es el antígeno del penjoide bulloso, ¿no es cierto? Que tiene ese peso molecular de 180, es una molécula transmembrana, ahí lo está indicando, transmembrana, ¿no es cierto? Y tiene ese peso molecular, 180 kilodalton, que regula la expresión y función de las lamininas, ese que está acá. Ahora, los modelos experimentales del colágeno tipo 17 inhiben la migración de las células endoteliales durante la angiogénesis, o sea, la formación de vasos sanguíneos, y regula la migración de los queratinocitos en la piel, ¿ya? Para que no sea tan rápida la formación de queratinocitos. Porque ya hemos visto algunas enfermedades, pero hay otras enfermedades también que el crecimiento es rápido, por ejemplo, ¿cómo se llama? La psoriasis, y dan unas placas blanquecinas de la queratina, y que los pacientes están molestos que se los sacan y empieza a sangrar, ¿no es cierto? Es una enfermedad hereditaria, la psoriasis. Y aquí tengo un antígeno de membrana, el CD, Gluten Designation 115, que tiene 115, ¿no es cierto? Y tiene un peso molecular de 32 kilodalton. Es una glicoproteína que participa en la acumulación de los receptores de integrina, esto que está acá, ¿ya? Para facilitar entonces las interacciones célula y matriz extracelular. Lo que hace eso, célula con la matriz extracelular. Ahora, los filamentos de anclaje, ¿cuáles son? Estos son los filamentos entonces firillas de anclaje, estos que están acá, ¿ya? ¿Qué corresponde al fondo al colágeno tipo 7? Están formados principalmente por las lamininas, ¿no es cierto? Ahí está uniéndose la laminina, y moléculas del colágeno tipo 17. Y fija entonces la membrana basal, que es esta que está acá, de la célula epitelial a la membrana, a la lámina basal, ¿ya? Subyacente. A ver, dije dos cosas similares. Membrana basal, la membrana citoplasmática, y lámina basal corresponde a la membrana basal, que está siempre bajo los epitelios. ¿Se entendió esa diferencia? Ok. Benjamín Sí, me dice que sí con la cara. El único que está dando la cara. ¿Y qué es lo que es María? ¿Qué es lo que tiene Cabrera ahí? No sé qué es. Como un cerebro.
va a ser neuroanatomista. Bueno, sigamos. ¿Se va entendiendo? Hartas moléculas, ¿eh? Hartas moléculas. Y la fililla de anclaje, entonces, están formadas, ¿no es cierto?, por este colágeno tipo 7, ¿ya? Y fíjate, la laminina, esa que está ahí, ¿no es cierto?, a las fibras reticulares, que son estas, el colágeno tipo 3, subyacente. Aquí están, como se están fijando, este es el colágeno tipo 3 y estas son las fibras de colágeno tipo 7. Aquí lo único que el autor no puso la extensión hacia arriba, hacia la laminina. Pero fija eso, la laminina, ¿no es cierto? Y atraviesan toda esta membrana basal hacia el colágeno. Ahí lo puse, colágeno tipo 3, que son las fibras reticulares. Ok, y ahí tengo entonces el esquema general como el epitelio gingival de la encía, ¿no es cierto?, de las regiones basal, tiene uniones en las regiones basales que son hemiosoma, ¿ya? Y aquí está lámina basal, le llaman ellos, ¿no es cierto? Yo lo llamo membrana basal, todo esto, que tiene una zona clara, ¿no es cierto? Una zona densa, que además los componentes son distintos, y una zona externa clara. Estas son tres componentes de la membrana basal con distintas moléculas que vamos a ver a continuación, porque no tiene sentido entrar en muchos detalles, pero aquí está la constitución de los hemiosomas. Fíjese, los filamentos intermedios de queratina, ¿no es cierto? Todos los filamentos están aquí interactuando. ¿Y con quién están interactuando? Con este antígeno, el pengiforme ampular, ese que está ahí. Pero más abajo se interactúa tipo 1. Pero más abajo tengo, ¿no es cierto?, el antígeno tipo 2, pengiforme ampular 2. Y atraviesa toda esta membrana basal para el tejido conectivo. Pero también están participando esta molécula en las uniones, ¿no es cierto? Aquí se fija el filamento intermedio a la placa de fijación mediante esta plectina. ¿Se dan cuenta? De tal manera, entonces, estos dos elementos están de alguna manera interactuando para poder entonces generar resistencia en las regiones basales. Lo mismo acá, pero esta es una patología, ¿no es cierto? Problemas inmunitarios, donde se generan anticuerpos, eh, indudablemente, ¿no es cierto? Estos anticuerpos los generan los plasmocitos, donde los eosinófilos, a través de un factor quimiotáctico, ¿no es cierto?, de los eosinófilos, que indudablemente los mastocitos generan los anticuerpos, ¿no es cierto?, empiezan a generar aquí, ¿no es cierto?, reacciones antígeno-anticuerpos y empiezan a desprenderlo. Entonces, este eosinófilo, para romperlo, tiene que liberar a través de factores quimiotácticos de los eosinófilos. Entonces, llega a ese lugar de la epidermis, supongamos, ¿no es cierto?, por vía sanguínea, los mastocitos se los llevan y empieza a generar entonces, ¿no es cierto?, liberar proteasas, ¿ya?, a los filamentos de anclaje. Entonces, al liberar proteasas, destruye los filamentos de grasa, filamentos de anclaje. ¿Y qué es lo que hace? ¿No es cierto? La lámina basal que tenemos acá, ¿no es cierto?, se empieza a desprender. ¿Y qué se forma? Entonces, se va a formar en esta una cavidad que va a formar una ampolla. Pero estas son reacciones inmunológicas, ¿no es cierto?, nuevamente por condiciones genéticas. Nosotros hacemos anticuerpos, ¿no es cierto?, contra, contra todo. Y fíjense que su tata, ya voy a poner un ejemplo, su abuelito, su abuelita, tiene en las articulaciones, ¿no es cierto?, mucho más en la falange. En esa articulación hay ciertas articulaciones que están mucho más agrandadas, ¿cierto? Y tienen, ¿no es cierto?, un solevantamiento, una inflamación de esa articulación. Porque perdón, se generaron anticuerpos contra esa proteína, condronectina, pues. Pero ¿por qué antes no se expresan?
¿Y por qué se expresan cuando estamos más de edad? Porque tenemos menos defensa. Y esas son las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Que vamos generando entonces son enfermedades que no tienen curación, donde hay fármacos que puedan, ¿no es cierto?, en enfermedades autoinmunes, porque nosotros estamos generando anticuerpos genéticamente contra algún órgano. Y eso, cuando veamos órganos linfoides, es porque el timo, que forma los linfocitos T, se escapó, ¿ya?, del timo. Y se escapó del timo y entró al torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, llegó, supongamos, a la tiroides y va a empezar a hacer a futuro, ¿no es cierto?, anticuerpos contra la tiroides. Y va a generar una enfermedad de Hashimoto, supongamos, o contra la articulación, ¿te fijas? Y va a generar la artritis reumatoidea, dolorosa para las personas de edad. Porque el timo educa al linfocito. ¿Y qué significa educar? Sintetiza todas las proteínas de nuestro organismo, ¿ya? De los ojos, de los pelos, de la piel, del corazón, de todo, entonces tiene receptores en todas las proteínas. Por eso cuando sale inmunocompetente el timo, ¿no es cierto?, reconoce, dice, ah, no, este corazón o esta tiroides de Juanito Pérez, por decirlo. No le hace nada. Pero si logra un linfocito inmaduro escaparse del timo, genera entonces la enfermedad autoinmune. ¿Ya? ¿Se entendió aquello? Poco. Se fueron todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se ¿Se entiende, entiende, profe? Benjamín, no? Ujú. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se escapó un elemento celular, ¿no es cierto? Y el plasmocito, perdón, el mastocito celoseba empezó a sintetizar entonces, ¿no es cierto?, un tipo de inmunoglobulina que estimula entonces a un factor quimiotáctico, el eosinófilo, para que llegue, ¿no es cierto?, hacia los filamentos de anclaje. Y ahí los destruye. Y eso es una enfermedad autoinmune. No tenemos cura. Solamente paliativo, ¿ya? Si forma ampolla, probablemente alguna crema, ¿no es cierto?, algún paliativo, pero sí va a continuar. ¿Ok? Son fregadas las enfermedades autoinmunes. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son entonces las uniones focales? Fíjense que aquí participan otro tipo de proteínas. En primer lugar, las adhesiones focales forman entonces enlaces estructurales entre el citoesqueleto, este que está acá arriba, ¿no es cierto?, de actina, y las proteínas de la matriz extracelular, eso que está acá. ¿Fija? Y son también responsables de fijar entonces los ácidos filamentos de actina, esos que están acá arriba, ¿no es cierto?, que son filamentos de estrés, porque acuérdense que está unida a la alfa-actinina, puede contraerse, a la membrana basal, esa que está acá, la supermembrana. Ahora, las lesiones focales desempeñan un papel importante durante los cambios dinámicos que ocurren en las células epiteliales, por ejemplo, la migración de las células epiteliales en la reparación de las heridas, ¿ya? Ahora, el remodelado coordinado del citoesqueleto de actina y la formación y el desplazamiento controlados de las adhesiones focales también brindan, perdón, las fases moleculares para la migración celular. Las adhesiones focales también se encuentran en otras células no epiteliales, como son los fibroblastos y las células musculares lisas. Ahora, estas adhesiones focales contienen entonces una cara citoplasmática, esta que está acá, ¿no es cierto? Es citoplasmática, perdón. Esta es la cara citoplasmática, en cual se entrelazan con los filamentos de actina de color verde. Y una cara transmembrana de conexiones que están acá. ¿Se fija? Y una fase extracelular que se unen las proteínas de la matriz extracelular. Ahora, esto es más fácil las uniones focales que de los hemiosomas, porque los hemiosomas hay más moléculas. Ahora, las proteínas transmembranales, estas que están aquí, transmembranas, ¿se fija?
interviene la lesión focal. ¿Y cuáles son? La integrina, alfa 4 beta 6, la que hemos visto anteriormente, que se encuentra entonces, ¿no es cierto?, en cúmulos en la región donde puede entonces detectarse la unión. Ahora, la cara citoplasmática, esta que está acá, ¿no es cierto? Indudablemente, esta la integrina, esta que están acá, ¿no es cierto?, van a actuar con las proteínas fijadoras de actina. ¿Y cuáles son las proteínas de actina? La alfa-actinina, esta que está ahí, que establece puentes cruzados con la actina, la vinculina, ¿no es cierto?, esa que está acá arriba, la paxilina y la talina. ¿No se fijan? Y de ahí entonces, ¿no es cierto?, salen las integrinas que se van a fijar a esas, o la tirosina sinasa de las lesiones focales. ¿No es cierto? Cuando no hay integrina, estas dos moléculas pueden funcionar entonces como proteínas reguladoras. ¿Y dónde se insertan esta integrina? A filamentos que están, ¿no es cierto?, en la membrana basal, que son, puede ser la minina o la fibronectina. La fibronectina fundamentalmente, ¿no es cierto?, se fija el colágeno en un extremo y en el otro extremo fija la selva. Tienes dominios para fijar esos dos elementos. Ahora, el lado extracelular, esto que está acá, ¿no es cierto? La integrina se une a los glicoproteínas de la matriz extracelular, generalmente las lamininas y la fibronectina, esa que está ahí. La laminina no aparece en el esquema acá, pero son proteínas bien particulares. Son como una horquilla de las damas que usan para sujetarse el pelo. Ok, entonces, eso sería todo con respecto a un tema. ¿A qué hora termina esto, Sebastián? Tendríamos, no, tenemos hasta las 4:30. O sea, me quedan tan poquititos, todavía estoy empezando, me falta harto todavía. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Fíjese, otro tipo de comunicación que tienen las células son las uniones nexo, ¿no es cierto? O o la, las uniones de comunicación, ¿ya? Y las células se comunican bajo tres formas, mediante estas uniones nexo o gap junction, que forman verdaderos poros, por donde migran proteínas, no, perdón, no dije proteínas, moléculas de bajo peso molecular hasta 1000 Dalton, ¿ya? O a través de secreción de neurotransmisores, como son, ¿no es cierto?, la secreción de neurotransmisores, el espacio sináptico, donde aquí tengo receptores para ese neurotransmisor. Entonces se va comunicando con esta siguiente célula, que puede ser una fibra muscular o una dendrita o un soma neuronal. Y las otras son las uniones físicas que vamos a ver después en neuroanatomía, en el sistema nervioso. Y yo voy a referir a esta unión, ya que están en los epitelios. Las uniones nexo, ¿no es cierto?, o uniones de hendidura, ¿no es cierto?, o los gap junction. ¿Qué son? Son verdaderos poros que se generan. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, una membrana de una célula, el espacio intercelular y la membrana, ¿no es cierto?, celular de la célula adyacente. Y van formando estos poros, como que está esto que está al lado, ¿cierto? Y este es un gap junction, donde participan proteínas. Proteínas que son transmembranales y que se van a fusionar con proteínas de las células adyacentes transmembranales, dejando un poro central, como este que está acá, donde pueden pasar iones sin ningún problema, ¿cierto? Moléculas de agua, pueden pasar, ¿no es cierto?, fluoresceína por el tamaño, ¿ya? Pero no pueden pasar, AMP cíclico también, pero no pueden pasar por el peso molecular, por la longitud. La magnitud que tienen son las proteínas, porque solamente pasan hasta 1000 Dalton nada más por este poro. Si lo analizamos entonces, ¿no sé? Estas uniones de comunicación, o también llamadas uniones de hendidura, o también llamadas uniones nexo,
¿no es cierto? Gap junction, son uniones entonces extracelulares que permiten el paso directo de las moléculas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de señalización de una célula a otra. Y si nosotros analizamos, fíjese, en nuestro esquema, este es un entonces tipo nexo, toda esta región, o hendidura. Aquí están, lamentablemente, ¿no es cierto? La magnificación es muy baja, por eso no se ven entonces los poros. Pero está presente en en amplia variedad de tejidos, ¿no es cierto? Como los epitelios, músculo liso, el cardíaco, los nervios. Bueno, en epitelio, ¿no es cierto? O los músculos lisos, por esos poros van a migrar de casa para cuando está el mecanismo de parto, por ejemplo, del útero de una persona llega a nacer su niñito o su guagua, ¿no es cierto? Por esos poros van a pasar el ion calcio para producir la contracción. Lo mismo en el músculo cardíaco o los nervios. Son verdaderos poros que tenemos. De tal manera que las uniones denso, entonces, o de hendiduras son importantes en los tejidos con la actividad en las actividades en que las células contiguas deben estar entonces coordinadas. Por ejemplo, un músculo liso del útero para producir toda la contracción, para producir entonces la eliminación del niño que ya está pronto a nacer, ¿ya? Como en los epitelios involucrados el transporte de fluidos y electrolitos, en los músculos lisos vasculares, ¿ya? Y también en intestino, en el músculo cardíaco. Ahí encontramos entonces uniones nexo hendiduras. Y fundamentalmente, ya que lo estoy mencionando, en la cara lateral de una unidad, ¿no es cierto?, denominada las bandas escaleiformes del músculo cardíaco. Porque en la cara transversal dijimos que existían, ¿no es cierto?, hemosomas y uniones adherentes, pero a veces habían fascias adherentes. Entonces, la unión en nexo, no sé, a lo mejor estoy complicando mucho con mucha información, ¿no? Pero tengo que relacionar. De tal manera que si nosotros analizamos, estos son los poros que van dejando, ¿ya? Esto es un gap junction, ¿ya? Están constituidos por esta estructura de 6 estructuras proteicas, ¿ya? Llamado conexones. Este es un conexón. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un conexón. De una membrana celular, ¿no es cierto?, alineada con precisión para acoplarse, ¿no es cierto?, con la conexión coincidente de la membrana entonces contigua o adyacente. Y así permitir la comunicación entre las células. ¿Se fija? Aquí está el corte longitudinal. Lo hace de tal manera que coinciden este conexón con el otro conexón. Conexones se llama. Esta conexión tiene 6 unidades. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Simétricas de una proteína integral de la membrana de la conexina. Esta es una conexina. Esta es la otra conexina. En otras palabras, un conexón tiene 6 conexinas. ¿Se fija? Para formar esta estructura, ¿cierto?, tubular, que se comunica de una célula a otra. Entonces, van a emparejarse de tal manera, entonces, ¿no es cierto?, con la membrana adyacente para dejar en forma continua un poro, si no, no hay comunicación. Por lo tanto, el canal, ¿no es cierto?, entero, está constituido por 12 subunidades, ¿no es cierto? Aquí hay 6 más 6, son 12. Ubicada en círculo y ordenada, ¿no es cierto?, y rodeando, perdón, un canal central, ese que está ahí, esta membrana. Un canal, ¿no es cierto?, cilíndrico, de 10 nanómetros de diámetro, ¿ya? Perdón, de longitud, y 2,8 de diámetro. Es el nanómetro. Esas son las dimensiones. Ahora, si nosotros seguimos analizando, aquí tengo la microscopía electrónica, y aquí tengo otro gap junction, uniones nexo, donde tengo, ¿no es cierto?, los conexones, se fija, 6 acá y 6 acá, y cada conexión está integrada por estas moléculas que se denominan conexina. Pero
estos conductos, nociones de unión de hendidura, pueden cambiar rápidamente de abrirse o a cerrarse, o viceversa, mediante cambios reversibles en la configuración de las conexinas individualmente. ¿Te fijas? Aquí está. Aquí está cerrado, ¿no es cierto? Pero si gira, se genera entonces la cavidad. Entonces hay cambios reversibles en la conformación. Estos cambios de la conformación de la molécula conexina son provocados, ¿no es cierto?, el cierre de este conducto de hendidura. Y, ¿no es cierto? Y parece ser que está entonces inducido por los iones calcio y el pH. No lo puse el pH, pero se postula que el calcio, ¿no es cierto?, sería uno de los factores por qué se abre o se cierra, y el pH. Y otro sería la temperatura también. Ok, entonces aquí está el resumen de lo que hemos visto. Aquí está la hebra de cierre de la zona ocluyente, esta es la zónula adherente, esta es la mácula adherente y los filamentos azules son los tonofilamentos. Se fijan, van por un extremo, se fijan acá, dan resistencia a los lados laterales, pero también en las regiones basales. Y ahí está el hemiomosoma, no está las uniones focales. Y aquí lateralmente está el gap junction o uniones, ¿no es cierto?, nexo. ¿Ok? ¿Qué faltó aquí? Me faltó, por ejemplo, tener las fascias adherentes, ¿cierto? Que podría ser más completo este esquema, pero no está, po. Este es un paper entre paréntesis. Entonces, pero fíjese, lateralmente las células no son rectilinas, tiene interacciones. ¿Se fija? Y esta, dije que es interacción, no, interdigitaciones, perdón, me equivoqué. Interdigitaciones, se interdigitan, es como quien se cruza los dedos, ¿no es cierto? Para tener mayor resistencia y no nos desprenda, así que un amigo nos quiere separar. Entonces no son rectilíneas y los tejidos que están sometidos a mayor tracción tienen mayor cantidad de interacciones. Y fíjese ahí, po, aquí está el epitelio intestinal, ¿no es cierto? Con pocas interdigitaciones, pero esto corresponde a la encía, ¿ya? Al borde gingival de la encía, que está soportando la fuerza masticatoria. Mire, las células epiteliales de la encía, todas las interdigitaciones que tiene para resistir entonces la fuerza masticatoria. Entonces, a medida que tiene mayor cantidad de tracción, mayor son las interdigitaciones. De tal manera entonces que aquí se puede observar entonces la interdigitación, ¿no es cierto?, de un elemento celular. Abajo se ve la membrana basal y los hemiemosomas. Ok. ¿Qué viene ahora? Bueno, el resumen. Lo mismo, ¿ya? Zona de oclusión, zona de la adhesión. En la zona de la adhesión intervienen los filamentos pequeños, que son los filamentos de actina. Aquí está la mácula de adhesión, que interviene el filamento intermedio, que son los tonofilamentos. Aquí tengo los gap junction, las uniones de comunicación. En la base no tengo nada, pero aquí debería estar el hemiomosoma y las uniones focales. ¿Ok? Pero aparte de todo lo que hemos hablado, las interdigitaciones, las moléculas de adhesión, existen otras moléculas, ¿ya? Que son las moléculas de adhesión celular. Entonces, estas también constituyen un buen aporte para la adhesión celular. Y aquí tengo una célula, ¿no es cierto? Y aquí tengo el espacio intercelular y aquí tengo la otra célula. Entonces pueden haber interacciones en la unión intercelulares, ¿no es cierto? Una interacción homofílica, homotípica, donde la célula aporta, por ejemplo, las caderinas, ¿ya? Y la otra célula también aporta caderina. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es homotípica o homofílica. Y, ¿no es cierto?, eso permite la adhesión. O, por otro lado, ¿no es cierto?, esta superfamilia de la globulina, ¿se fija? Y aquí tengo entonces una hidrohidrato de carbono. Y aquí está la superfamilia de la globulina. Entonces, las dos células aportan los mismos constituyentes para generar entonces esta molécula de adhesión. Pero a veces, ¿no es cierto?, existen interacciones heterofílicas o heterotípicas, ¿ya? Por ejemplo,
aquí tengo, ¿no es cierto? Esta célula sintetizó selectina. Y aquí tengo un dominio que se une, ¿no es cierto?, a la mucina, que es un hidrato de carbono, ¿ya? Y que esta mucina tiene como las moléculas de adhesión celular. ¿Estamos? Es distinto. O esta célula sintetizó integrina y al medio tenemos la fibronectina, diferente, ¿se fijan? Entonces son uniones diferentes. Por esa razón, las moléculas adherentes celulares tienen un papel importante en la adhesión celular célula a célula y célula matriz extracelular. Las proteínas transmembranas conocidas como las moléculas de adhesión celular, estas que son las CAM, moléculas de adhesión celular, forman una parte esencial para cada una de las uniones adherentes, ¿no es cierto?, de las subsets laterales o basales también. Si el enlace ocurre entre diferentes tipos de CAM, se describe un enlace heterotípico. Y el enlace homotípico ocurre entonces cuando las CAM son las mismas, en el caso de arriba, o interacciones homofílicas. ¿Se fijan? Ahí están las caderinas, ¿no es cierto? Ambas células liberan caderina y se producen adhesiones celulares. En cambio, estas no, po. Esta produce integrina y la otra, ¿no es cierto?, fibronectina. Ok, hemos visto todo lo que se produce en las uniones laterales, las modificaciones laterales. ¿Qué nos falta ahora? Las uniones de la superficie libre. ¿Ok? ¿Y cuáles son las uniones de la superficie libre? Estas que están acá. ¿Y cuáles de ellas entonces? Y estas son las categorías de las uniones de la superficie libre, ¿no es cierto? Tenemos las microvellosidades. ¿Y qué son las microvellosidades? Son pequeñas prolongaciones citoplasmáticas envueltas por membrana, ¿no es cierto?, en forma digitiforme. Esto que está acá. Esa es la membrana plasmática. ¿Se fija? Ahora, poseen un esqueleto. Ahí apenas se nota. De 20 hasta 30, hasta 40 microfilamentos de actina. ¿No es cierto? Unidos por fimbrina, ¿no es cierto? Por varias moléculas que vamos a mencionar. Ahí está la fibrina. Y ahí faltan otras más, po. Pero estoy describiendo, voy empezando la descripción. ¿Ya? ¿Cuánto tienen? 1 a 2 micras de largo. Eso. Y su diámetro es de 0,1 micra de diámetro. ¿Cuál es la función? Aumentar la superficie de absorción. Nada más que eso. De tal manera que aquí tengo, ¿no es cierto?, las microvellosidades vistas al microscopio, ¿no es cierto?, o un esquema, perdón. Este es el microscopio de transmisión, perdón, de transmisión. Y ahí está el citoesqueleto, 20 a 30 hasta 40 microfilamentos de actina. ¿Ya? Y aquí tengo lo mismo, ¿no es cierto? Pero ahora, fíjense bien, giran hacia el extremo, la otra gira para el otro extremo, para unirse entonces las uniones adherentes, ¿ya? La zónula adherente, pero aquí van a formar un velo celular, o trama terminal. Sigo con las microvellosidades, lo mismo, aquí tengo las microvellosidades, ¿no es cierto? 20 a 30 hasta 40 microvellosidades que van girando. Aquí están girando, ¿se fija? ¿Y qué moléculas encontramos en la parte interna? Fíjense internamente estos microfilamentos se fijan a la bilina. Por los lados laterales a la fibrina. ¿Fija? Y la unión de la membrana plasmática con los microfilamentos está esa molécula que está ahí, que es miosina 1 calmodulina. Así se fijan para que no sigan vibrando. Y más abajo vamos a ver, no aparece en estas diapositivas, la espectina o la miosina 2 también. Entonces, cada microfililla posee un citoesqueleto, ¿no es cierto?, de filamento microfilamento de actina, que tiene entre 20 a 30 hasta 40, ¿no es cierto?, en cada microvellosidad. Cerca del velo celular, este que está acá, este es el velo celular, ¿no es cierto?, se va a asociar a la fodrina, a la miosina 2, a la tropomiosina, incluso a la a la espectina, que vamos a ver a continuación. ¿Y cuál es la estructura? Fíjese que arriba nuevamente está la bilina. El azul está unida este microfilamento, que ahora es muy finito, a la fibroina. ¿Se fija? Pero aparece otra molécula, que es la faxina.
En los lados laterales, uniéndose a la membrana celular, está la miosina 1, calmaulina. En la región, ¿no es cierto?, donde está formando la trama celular, está unida estos microfilamentos a la pectina. Está unida también a la miosina. Por lo tanto, esta microvellosidad puede acortarse, alargarse, acortarse, porque tiene contracción con la miosina 2. ¿Ok? De tal manera que esa es la estructura, entonces, y aquí, ¿no es cierto?, tengo lo mismo, visto en microscopía electrónica, aquí está la bilina, y, ¿no es cierto?, estoy ampliando los conocimientos, lo que hemos visto es la fimbrina, que une los puentes laterales al microfilamento, ¿no es cierto? La faxina, que yo recién acabo de nombrar, la miosina 1 calmodulina, que se une a la membrana plasmática, pero esa otra molécula, la espina, ¿se fija? Que está también estableciendo enlaces cruzados para darle resistencia entonces a estos microfilamentos de actina. Pero en la base, ¿no es cierto?, tenemos miosina 2. O sea, ¿por qué razón? Para poder entonces producir el acortamiento. Y también, ¿no es cierto?, pexina, que no aparece acá. Profesor. Dime, estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Ya. Entonces, aquí quedamos, po, En microvellosidades. Súper. en microvellosidades. Deja ver qué es lo que viene a continuación. ¿Qué dice estereocielo? Sí. Entonces, la próxima hablamos de los estereocilos. Y ahí son los componentes muy similares. Ahí no existe miosina 1 ni unida a cambaulina. Existe otra molécula que fija la membrana citoplasmática. ¿Alguna pregunta? Hay hartos nombres, ¿ah? No, profe, Benjamín, todo bien por mi parte. ¿todo bien? Bueno, yo Igual, el día profe, lunes todo en la bien. mañana continúo con los microfilamentos. Veo cómo se produce el recambio de las moléculas, ¿ya? Cómo se produce la migración desde el extremo menos al extremo más y cómo se va produciendo el desamblaje para que no crezcan mucho estos microfilamentos en este tipo de células. Y cómo se produce, ¿no es cierto?, el recambio también en los cilios de las moléculas que tenemos que ver a continuación los cilios. Y ahí terminamos nuestro análisis, viendo entonces los microfilamentos, perdón, los estereocilios y los cilios, y terminamos nuestro caballito y empezamos entonces con los epitelios glandulares. Es muy posible, yo creo que va a ser así, que para ver epitelios glandulares vamos a tener que hacerlo teórico práctico en el laboratorio. Porque pensé hoy día que iba a terminar epitelio y en la mañana del lunes haber empezado los epitelios glandulares, ¿no es cierto?, para las glándulas unicelulares, multicelulares, tanto exocrina como endocrina, porque uno piensa que las glándulas endocrinas son multicelulares. No, hay muchas glándulas que son monocelulares. Por ejemplo, la célula intersticial de los varones. Por ejemplo, las células, ¿no es cierto?, que están en el ovario de las damas, que están produciendo hormonas. Nosotros también producimos hormonas, ¿no es cierto? Las células intersticiales producen la testosterona. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Glándulas, entonces, unicelulares y multicelulares, tanto exocrina como endocrina, y verla a nivel de microscopía óptica. ¿Ok? ¿Estamos, Benjamín? Yo pensé que iba a terminar hoy día, po. Sí, terminado hasta las 5, yo creo que termino. Pues están cansados. Claro, profe, que igual hay otros ¿Ah? compromisos. Hay otros compromisos. Claro, Ya, correcto. En la todo mayoría. caso, le agradezco vuestra disposición a las 31 personas. No, no 31 personas que estaban presentes. O 21. Hoy estoy viendo ya doble. Y te voy a contar que tengo otra clase hasta las 9 de la noche. Hoy día va a ser una odisea.